Hola, buenas, ¿cómo andan? Bueno, esto es una clase de trigonometría de triángulos rectángulos. Lo primero que vamos a hacer es definir las relaciones trigonométricas, que son las que están definidas en este cuadro azul. Para eso vamos a considerar un triángulo rectángulo con θ como uno de sus ángulos agudos, como el que se ve en la figura 1. En cualquier triángulo rectángulo, el lado que está de cara o enfrentado al ángulo θ agudo se llama el lado opuesto. El lado que está enfrentado al ángulo recto, es decir, de 90 grados, como el que estoy señalando acá, se llama hipotenusa. ¿Sí? Y el lado que está pegadito al ángulo θ, que junto con la hipotenusa forman ese ángulo, se llama lado adyacente. Entonces las relaciones trigonométricas se definen como el seno de θ es el cociente entre el lado opuesto y la hipotenusa. El coseno de θ es el cociente o la división entre el lado adyacente y la hipotenusa. Y la tangente de θ se define como el cociente entre el lado opuesto y el adyacente. La relación cosecante, que se escribe CSC de θ, es el cociente entre la hipotenusa y el lado opuesto. La relación secante, que se escribe sec de θ, es el cociente entre la hipotenusa y el lado adyacente. Y la relación cotangente, que se escribe como cot de θ, es el cociente entre el lado adyacente y el lado opuesto. Noten que la relación cosecante, secante y cotangente son las recíprocas del seno, coseno y tangente respectivamente. Dicho eso, vamos a resolver algunos problemas de aplicación extraídos de exámenes, ¿sí? En este caso vamos a hacer el que ven acá a la derecha de este segundo parcial, el problema 5A. Dice, un vigilante que se encuentra observando desde la ventana de un faro, vamos a suponer que el vigilante está acá, a una altura de 32 metros sobre el nivel del mar, divisa un barco con un ángulo de depresión de 27 grados. Represente la situación mediante una figura y calcule la distancia a la cual se encuentra el barco de la base del faro. Entonces, si suponemos que el vigilante está en ese punto, ¿sí? Está observando desde la ventana de un faro a una altura de 32 metros. ¿Sí? Entonces, acá está el faro. El faro tiene 32 metros. Divisa un barco. Vamos a suponer que el barco está acá. ¿Sí? Acá está el barco. Con un ángulo de depresión de 27 grados. ¿Cuál es ese ángulo de depresión? Bueno, primero, la línea de visión es la línea que une el vigilante con el barco, ¿sí? Y la horizontal es esta línea. Entonces, ¿cuál es el ángulo de depresión? Es el que se forma entre la horizontal y la línea de visión. Es decir, este ángulo mide 27 grados. Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular es la distancia a la que se encuentra el barco de la base del faro. Es decir, esta distancia. ¿Sí? Acá está la base del faro, acá está el barco. ¿Tá? D es la incógnita. Si nos damos cuenta, este ángulo, ¿sí?, también mide 27 grados. Entonces, esto no es más que un triángulo rectángulo. ¿Sí? Acá está el ángulo de recto de 90 grados. Entonces, ¿cómo calculamos la distancia que hay entre el barco y el faro? Podemos pensar en alguna relación trigonométrica que relacione los lados o el lado que conocemos cuánto mide, la incógnita y el ángulo, ¿sí? El ángulo, en este caso θ, que es 27 grados. Es decir, acá tengo un triángulo rectángulo, así. Este es el ángulo θ. Este es el lado opuesto. Esta es la hipotenusa. Acá está el ángulo recto y este es el lado adyacente. ¿Ok? Entonces, ¿qué relación trigonométrica nos sirve? Y, por ejemplo, podríamos usar, ya que tenemos el lado opuesto y nuestra incógnita es el lado adyacente, opuesto sobre adyacente. ¿Qué es eso? La tangente. ¿Sí? Opuesto sobre adyacente. Entonces usamos tangente de 27 grados es igual
A opuesto, que sería 32 metros, sobre D, que es el adyacente. ¿Sí? Lo que estamos haciendo acá es usando esto. Tangente de teta es igual a opuesto sobre adyacente. ¿Ok? Entonces, de esta ecuación tenemos que despejar D. D pasa multiplicando, tangente de 27 grados pasa dividiendo, y me queda que D es igual a 32 metros sobre tangente de 27 grados. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esta cuenta con la calculadora. Noten que este lado, que mide 32 metros, tiene dos cifras significativas. Entonces deberíamos dar el resultado aproximadamente con dos cifras significativas, ¿sí? Entonces vamos a hacer la división entre 32 y tangente de 27 grados. Y eso me da 62,80354. O sea, aproximadamente 62 metros, ¿sí? Dos cifras significativas. Aproximadamente 62 metros. ¿Ok? Entonces la distancia es 62 metros entre el barco y la base del faro. Ahora vamos a hacer otro problema, el problema de este parcial, el 5A también, ¿está bien? Voy a borrar esto. Dice, resuelve y realice el gráfico que representa la siguiente situación. El extremo de una escalera de 3,5 metros está apoyada en el borde superior de una pared vertical de 3 metros de altura. Se desea averiguar qué ángulo forma la base de la escalera con el suelo. Entonces, yo tengo que, acá hay una pared, ¿sí? Vamos a suponer que la pared está acá. Esta pared mide 3 metros de altura. Hay una escalera apoyada, vamos a suponer que es esta escalera apoyada, ¿sí? Y la escalera mide 3,5 metros. ¿Está bien? Entonces lo que se desea averiguar es el ángulo que forma la base de la escalera con el suelo. ¿Bien? O sea, sería este ángulo. Vamos a llamarlo teta. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos? Si este es el ángulo teta, acá tenemos un triángulo rectángulo, acá está el ángulo recto. Con respecto al ángulo teta, este lado que es el lado opuesto, ¿sí? Ese sería el lado opuesto. Es decir, que está enfrentado a ese ángulo, mide 3 metros. ¿Sí? Y la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, mide 3,5 metros. Entonces, ¿qué relación trigonométrica relaciona esos lados con el ángulo? Bueno, si tenemos el opuesto de la hipotenusa, es el seno. Seno de teta, que no sabemos cuánto vale, es igual a lado opuesto, que es 3 metros, dividido hipotenusa, que es 3,5 metros. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero hacer esta división. ¿Cuánto da 3 dividido 3,5? Hacemos primero seno de teta es igual a, y hacemos eso con la calculadora, ¿está bien? O sea, 3 dividido 3,5. Eso me da aproximadamente 0,8571. ¿Sí? Esto es aproximado. Aproximado. Es 0,8571. ¿Está bien? ¿Y cómo averiguamos el ángulo cuyo seno es 0,8571? Bueno, para eso usamos la función arcoseno o seno a la menos 1. Arcoseno o seno a la menos 1 en la calculadora. ¿Sí? Es lo mismo. Yo voy a usar arcoseno. Se llama arcsen. ¿Arcoseno de qué? De 0,8571. Hacemos eso con la calculadora. ¿Sí? Hacemos arcoseno de 0,8571. Y eso me da aproximadamente
un ángulo de 58 grados. Y ahí resolvimos nuestro problema. Bien. Ahora vamos a hacer un problema de otro examen, en particular de este, ¿sí? Entonces voy a borrar esto y hacemos ese problema. Bien, el problema 5 de este otro parcial dice: desde un punto sobre el suelo a 125 metros de la base de una torre, se observa que el ángulo de elevación hasta la parte superior de la torre es de 32 grados. Represente la situación mediante una figura y calcule la medida de la altura de la torre. Bien, entonces vamos a hacer ese problema. Dice, desde un punto sobre el suelo, ¿sí? Acá está el suelo, a 125 metros de la base de una torre. Vamos a suponer que acá está la base de la torre. ¿Está bien? Entonces, la distancia es de 125 metros. Bien. Se observa que el ángulo de elevación hasta la parte superior de la torre es 32 grados. Entonces, si acá está la torre, ¿cuál es el ángulo de elevación? El ángulo de elevación es el que se forma entre la línea de visión, que es la que estoy dibujando ahora, y la horizontal. O sea, sería este. Este ángulo mide 32 grados. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular es la medida de la altura de la torre. A. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué relación trigonométrica nos relaciona estos lados con ese ángulo? Bueno, si tenemos el lado adyacente, que mide 125 metros, considerando este triángulo rectángulo, ¿no? Acá está el ángulo recto. Y el lado A, que es nuestra incógnita, que es el lado opuesto al ángulo de 32 grados, ¿sí? Entonces podemos usar la relación tangente. Tangente, recuerden que es opuesto sobre adyacente. Bien, entonces en este caso vamos a hacer tangente de 32 grados es igual a opuesto, que sería nuestra incógnita, dividido 125 metros. Y de aquí despejamos A. ¿Cómo hacemos? 125 pasa multiplicando y me queda tangente de 32 grados por 125 metros. Eso es igual a A. Vamos a hacer esa cuenta con la calculadora. Y eso nos da tangente de 32 grados por 125. Y eso es aproximadamente 78 metros. ¿Sí? Vamos a poner 78,1. En realidad el resultado de la cuenta es 78,10867. Lo vamos a dar con 3 cifras significativas, ¿sí? Porque este dato está con 3 cifras significativas. O sea, aproximadamente 78,1 metros. ¿Sí? Eso es A. 78,1 metros. Bien. Bueno, con eso creo que tenemos suficientes ejemplos como para resolver los problemas que ustedes tienen que resolver en el día que tengan que rendir el segundo parcial, ¿sí? En otra clase les voy a grabar trigonometría de triángulos no rectángulos. Hasta luego.